Empiezan las noticias en RT, como cada día, y comenzamos hablando del grupo de amigos de Siria que solo busca financiar a las facciones terroristas dentro del país. Así lo declaró el embajador del Estado árabe en Rusia durante una rueda de prensa en Moscú. El diplomático también indicó que, según los datos de las autoridades, en Siria operan varios grupos armados integrados por unas 1000 personas. El embajador aseguró que, por un lado, el gobierno seguirá con las reformas y, por el otro, luchará contra las bandas armadas. Y en cuanto a la nueva constitución, el representante sirio apuntó que el referéndum sobre el proyecto de la nueva Carta Magna se realizará el 26 de febrero. Además, aseguró que el presidente Bashar al-Assad no abandonará el poder. Mientras tanto, una explosión en la ciudad siria de Homs afectó a un oleoducto. Anteriormente, otras instalaciones petroleras del país han sido objeto de sabotajes. Los sirios empiezan a culpar cada vez más a los grupos armados opositores por las numerosas víctimas. Francisco Guaita nos cuenta la situación desde Damasco. Siria está a las puertas de una guerra civil, si es que ya no se encuentra inmersa en ella. Sobre sus hombros aguanta el peso de ser el conflicto más largo de todas las recientes revueltas del mundo árabe. Una crisis que con el paso del tiempo se ha convertido en un enfrentamiento entre dos bandos. La gente al principio se levantó de una forma muy auténtica. Querían democracia y libertad, pero de forma sorprendente, las bandas armadas llegaron de no sé dónde y han robado la revolución. Pero para muchos el régimen de Bashar al-Assad es uno de los mayores responsables de la espiral de violencia en la que se ha adentrado el país. La represión que sufrieron las primeras manifestaciones en Siria fue absolutamente brutal. Esto lo reconoce también el régimen, reconoce que hubo fallos, que hubo exceso de fuerza. Y ahora ahora enteramente lo que se está pagando es esos primeros meses de excesos, ¿no? Según la oposición, que no ha cambiado un ápice de su retórica, sus reformas políticas están vacías y sus tanques siguen en la calle. Sin embargo, el gobierno sostiene que siempre ha estado abierto al diálogo con la parte sublevada. La elaboración de una nueva constitución es su mejor prueba. Además, insiste en que son los grupos terroristas los que generan el caos y la violencia en la nación. Precisamente la cifra de muertos y heridos ha variado progresivamente según la fuente a la que se acuda. En ese sentido, Naciones Unidas ha criticado duramente al ejecutivo de al-Assad por su represión, pero reconoce que no puede ofrecer el número exacto. Los informes creíbles indican que las fuerzas de seguridad sirias mataron el año pasado a más de 5.400 personas, entre los cuales figuraban tanto civiles como el personal militar, que rechazó disparar a la población. Debido a las circunstancias que dificultan el proceso de concretizar los eventos en el país, para mi oficina se hizo casi imposible actualizar la tasa de las muertes durante los últimos 2 meses. Por su parte, el régimen recalca que casi la mitad de las víctimas mortales han sido policías o militares. Es sorprendente que de los 6.000 muertos, según tenemos documentado, 2.800 eran militares. Supuestamente el llamado Ejército Libre Sirio, compuesto por soldados desertores, es el que ha generado un buen número de bajas en las propias Fuerzas Armadas Nacionales. De acuerdo con varios expertos, en los últimos meses los grupos rebeldes han ido obteniendo financiación y armas desde el exterior. Y es desde fuera de sus fronteras donde el régimen de al-Assad está recibiendo la mayor presión. El cerco diplomático no solo proviene de las sanciones económicas de los países occidentales, sino también de los gestos de apoyo a la oposición por parte de las naciones del Golfo y de las advertencias políticas de la Liga Árabe ante Naciones Unidas. Una opresión que desde el inicio está siendo amortiguada principalmente por Rusia y China. En vez de ampliar y profundizar las funciones de la misión de los observadores de la Liga Árabe, ellos aseguran que ahora la delegación es ineficaz y se requiere una operación conjunta con la ONU, siendo notable que esta probablemente no será una misión como tal, sino que tendrá forma de fuerzas de paz. Resulta que estos efectivos deberán estar equipados, lo que supone que contarán con armas pesadas y el mandato para el uso de la fuerza para proteger la población civil. En el ejemplo de Libia ya vimos cuál fue esa protección a la población civil y cómo terminó todo esto. Sin embargo, al igual que en Libia, la primavera árabe siria suponía un amanecer para muchos ciudadanos y en cierta medida ya se está convirtiendo en una noche con escasas perspectivas de futuro. Pero otro de los aspectos que ha permanecido ajeno a los cambios durante este conflicto es que la mayoría de la población sigue sin formar parte de ninguno de los dos bandos y que cualquier intervención extranjera es vista con mucho recelo. Francisco Guaita, RT, Damasco, Siria.
Y Rusia no necesita ser parte del grupo de los amigos de Siria porque con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad puede impedir que se tomen medidas unilaterales contra Damasco. Así lo considera el analista político Lajos Sadzi, quien también denuncia que el objetivo del grupo no es establecer la paz en el país, sino cambiar al actual régimen. Es un grupo de entidades, países, que lo que quiere es el cambio del régimen en Siria, no quiere realmente que haya una paz en que el régimen, el gobierno sirio, se mantenga en el poder de alguna forma, sino quieren que salga y que los rebeldes lo sustituyan, lo suplanten. Y como saben que Rusia se opone a un cambio de régimen y que no les permitiría a ellos lograr su objetivo, como se ha visto en el Consejo de Seguridad cuando Rusia conjunto con la China han vetado resoluciones que condenaban solo al gobierno sirio, pues entonces quieren excluirlo, pero realmente no van a poder lograr su objetivo porque tendrían que actuar unilateralmente en contra de las Naciones Unidas y en contra del Consejo de Seguridad, y esto lo que haría es empeorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Aquella política del botón, ¿no?, de reset, se iría en este plano al traste, y no le conviene a Estados Unidos tampoco distanciarse, enemistarse con Rusia por un tema tan importante como es el de la paz y estabilidad en Siria. Así que Estados Unidos puede intentar ladear a Rusia, pero al final no lo va a poder conseguir en vista de la influencia que posee Rusia y también la China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto simplemente es un intento quizá de presión a Rusia para que acepte la tesis, la postura norteamericana, y así a ver si la incluyen en este grupo. Pero Rusia no necesita ser parte de este grupo, realmente tiene con su derecho, con su poder de veto, la influencia necesaria para impedir que se tomen medidas unilaterales dentro del marco de las Naciones Unidas.